Bien, regresamos, estamos con Elmer Cuba, economista, socio de Macroconsul, con quien vamos a hacer un pequeño análisis y un balance del año 2014. Elmer, buenas noches. Hola, Gracias por estar con nosotros. Bien, ¿cuál sería el mejor resumen del año 2014? En la parte más macroeconómica, ¿no es cierto?, ha sido un año muy malo, en verdad, uno de los peores de los últimos 10 años, con excepción del 2009, que fue la crisis internacional. ¿Por qué hemos llegado a este punto? ¿Por qué vamos a crecer 2.5% este año? Una confluencia de básicamente 3 factores, ¿no? Uno ha sido una mala suerte, la agricultura, pesca y minería en conjunto van a crecer un número negativo este año y pesan la cuarta parte del producto. Eso es algo que no se puede controlar, no se puede hacer nada, eso ocurre y a veces no ocurre. Y son además sectores productivos que transfieren mucho pero son de oferta, servicios, digamos. Entonces, ¿no? En este caso ha ocurrido, el próximo año ninguno de esos 3 va a ser activado negativamente. Lo bueno del próximo año es que esos 3 sectores de oferta que han sido un choque transitorio negativo no se va a repetir, ¿no es cierto? Más bien son números positivos comparados con bases bajas. Por ejemplo, pesca, ¿no es cierto? No va a haber pesca ahora, contra pesca el próximo año, son números diferentes. Entonces, pesca, minería y agricultura. Esos 3 sectores de choques de oferta primarios, digamos, han sufrido problemas de producción. Naturales. Pues sí, en la pesca ha habido un aumento en la temperatura y en la minería temas de producción, de toneladas, ¿no? Digamos, eso sí tiene que ver estamos hablando físico. Es mala suerte. Regulaciones No, es Toromocho, que no entró nunca fuerte, y Antamina, que tuvo problemas con la ley y con huelgas, ¿no? Son problemas productivos típicos que a veces ocurren, ¿no? Y agricultura básicamente es el arroz, que sufrió la sequía el año pasado. Pues eso es un primer tema que no se puede controlar. Ahora, otro segundo choque fue los temas de intercambio, la caída violenta del oro, del cobre que Perú exporta, y otra fue las series capitales, ¿no? Que provocó una devaluación importante. Y en el corto plazo la devaluación siempre es contractiva en los países emergentes, ¿no? Pues no es tan rápido que yo produzco espárragos mientras que desempleo a alguien en el sector construcción, ¿no es cierto? Ese obrero no se va un fin de semana a ser esparraguero, ¿no es cierto? Entonces, en el corto plazo tiene efectos contractivos y eso se ha visto en la inversión privada también. Y para el próximo año, sin entrar ahorita a hacer perspectivas, sí, claro, tienes la ventaja que la caída en los precios sí te afecta, por ejemplo, en menores costos energéticos para lo que es producción minera. Lo único bueno ha sido, en una parte del año, el último trimestre del año, la única buena noticia mundial y también para Perú, es la caída fuerte del petróleo, ¿no? El Brent, digamos, de más de 100, 110 a 60, es un choque de oferta positivo que va a contrarrestar, digamos, la parte negativa de Perú. Pero es muy malo para Colombia, muy malo para Ecuador, muy malo para Venezuela, que son más bien exportadores netos de petróleo, ¿no? En este caso, digamos, esos son factores que se venían a venir, y el cuarto es ya la respuesta política, que ha sido muy pobre, ¿no? El Perú va a tener este año superávit fiscal. O sea, en el peor año, en los últimos 10 años en actividad económica, la respuesta fiscal ha sido muy pobre, muy modesta. Uno esperaría unas respuestas fiscales más contracíclicas, que no están ocurriendo. ¿Por qué no están ocurriendo? Primero, porque el pedal de la inversión pública está fallando. Por más que apretas el pedal, no pasa nada con el automóvil, porque la maquinaria estatal no está preparada para ir a esa velocidad. Entonces no se puede usar por ahora en el Perú una política contractiva, anticíclica por el lado fiscal, por el lado de inversión pública, porque no está funcionando. Lo que queda en el corto plazo es simplemente gasto corriente, sueldos, aguinaldos, para compensar la caída en la demanda agregada. Que no es la mejor forma de usarlo. No es la mejor forma de hacerlo. Sabemos que eso no es lo óptimo, ¿no es cierto?, pero es lo que tenemos hoy día en el país, que puede funcionar rápido para luchar contra la parsimonia. No podemos estar muchos trimestres con unas expectativas empresariales empatadas, los positivos y los negativos. Eso es muy dañino para la inversión. Quisiera hacerte una pregunta sectorial. Minería tenía en el año 2012 un portafolio de más o menos 59 mil millones de dólares de inversión. ¿Tienen ustedes de casualidad las cifras de cuánto de esos 59 mil tenían que salir y han salido, y cuánto significaría eso en PBI? A ver, los proyectos que iban a salir importantes, digamos, todavía estaban para la segunda parte de la década, ¿no es cierto? Ahora lo que están en proceso era Toromocho, que está entrando con problemas, pero está entrando. Constancia, que está entrando también el próximo año. Las Bambas, que viene para el 2016, no para el 2015. ¿No? Eso está ocurriendo. Por eso, ahora, de esos 59 mil había una parte que salía en el 2014, otra en el 2015, otra en el 2016, y lo que se ha hecho es se ha pateado. Se ha pateado. ¿Tienes idea de cuánto ha salido, por ejemplo, en este año? Pero es un tema internacional, no es peruano. Si tú ves los números en Chile son igualitos, todo también se ha pateado. En general, ¿por qué ha ocurrido esto? Porque las utilidades mineras son 1/3 de lo que eran hace 2 años. Entonces, si la utilidad de tu empresa cae 1/3, tú revisas todos tus planes. Y tus precios de largo plazo que sirven para hacer tus estudios de
factibilidad también cambian, ¿no es cierto? Porque una inversión minera es una inversión que una vez que la haces es irreversible, no puedes decir, ahora desmonto la cancha de relave. Por eso cuando los empresarios mineros toman la decisión de invertir, hay que aprovechar para que lo hagan lo antes posible, porque cambian las cosas muy rápido. La mina está ahí ya. Claro, ¿no? por ejemplo, Conga, ¿no? Así es. Conga, cuando estaba por salir, ahí es cuando se vio haber aprovechado para sacarlo, ¿no? Sí, ahora, yo de ahí tengo un punto de vista un poco diferente al promedio, porque yo he visto que el gobierno se ha jugado por Conga y ha quemado 2 premieres y ha perdido la batalla. Pero se la ha jugado. García, por ejemplo, no se la jugó por Bear Creek, bajó las banderas, no, al contrario, bajó las banderas y dijo bueno, la bandera el último está día, dispuesto, ¿no? Además de pagar eso lo vamos a perder, claro, en el juicio internacional, y Perú va a tener que pagar, ¿no? Eso es peor. Lo que hemos visto ahora es un fracaso del Estado. El gobierno ha fracasado, tanto así que ya no estuvo dispuesto a quemar un tercer premier, ¿no? Claro. Por la estabilidad de su propio gobierno, dejó Conga en stand-by, pero sí he visto que la intención ha sido jugársela, pero el Estado ha perdido ahí, ¿no? Una paliza. Correcto. Para el año 2015, ya entrando un poco a hacer una perspectiva, por ejemplo, los paquetes que se han activado durante este gobierno, ¿de qué manera pueden afectar las perspectivas del próximo año? A ver, ha habido cinco rondas de paquetes. Los primeros 3 todos muy modestos, mostrando un error severo de diagnóstico del problema central, que era una caída importante de la demanda agregada que tenía que contrarrestar. Un problema típico cíclico, no había nada más que resolver, y se dedicaron a bajar las multas de los posibles fallas laborales, multas de los posibles fallas ambientales, ¿no? Algo que era ridículo. El último paquete sí tiene un más sabor más keynesiano, más de corto plazo, más potente, que va a funcionar mejor, junto con la eliminación de estos regímenes de percepciones y detracciones del IGB, que va a dar más liquidez a cientos de empresas medianas y pequeñas. Eso va a funcionar algo mejor. Pero es lo que hay, tampoco hay mucho espacio, ¿no? Ese multiplicador es bajo. Me gustaría que sea por inversión pública, pero no es el caso, ¿no? ¿Qué cosa crees que le faltó finalmente a los paquetes en el 2014 y que todavía se puede hacer en el 2015? Y la economía peruana va a crecer debajo del 2% en el último trimestre de este año, va a entrar debilitada también el primer trimestre del 2015, seguramente con cifras... Además, el primer trimestre tiende a ser históricamente malo. Sí, además este año que está terminando tuvo un buen primer trimestre y todo se derrumbó. Entonces, con toda esa comparación alta, estadísticamente hablando, tú no le vas a ganar mucho, vas a subir 3% más. A lo más, el PIB crece 3% en el primer trimestre, o sea, ya entras débil, ¿no? El resto del año va a depender mucho de la conducción macroeconómica. La conducción macroeconómica es importantísimo, el liderazgo del MEF, del presidente de la República. Sobre todo porque hacia mitad de año vas a entrar a un año ya electoral, transmitir, ¿no?, lo que quiero hacer bien, explicar bien. Esta reforma laboral, por ejemplo, a los jóvenes, es muy potente porque aumenta la demanda de trabajo. Pero no ha estado bien explicada. No está bien explicada, efectivamente, muy pobremente explicada, y es fácil tirarle piedras a la reforma. Porque en economía, si algo sabemos es que no todo es intuitivo, ¿no? Así y acá este es lo típico contraintuitivo. Esto es algo que a la vista parece muy malo, pero que en el tiempo puede ser muy bueno. En el fondo estás aumentando la demanda formal de los jóvenes, ¿no? Ante la informalidad. Y permitiéndoles integrarse a sectores productivos, ¿no? Donde sin duda, hay sin duda. mayor y productividad. Y se aplica solamente para menores de 24 que nunca han tenido empleo. Tampoco estamos hablando de pero yo recuerdo un estudio, no me acuerdo si fue de Philippe Ayón, que justamente lo que comparaban eran los tipos de educación y los retornos a la educación primaria, secundaria, universitaria, técnica, y lo que llaman en Estados Unidos el on-the-job training, que es el trabajo en el sitio, ¿no? Y donde tú aprovechas y aprendes mucho de lo que estás haciendo. Y de lejos lo que tenía mayor correlación con ingresos era eso, ¿no? El que tú pudieras estar frente a una máquina, frente a un trabajo específico en una empresa de alta productividad, ¿no? Ahora, el tema, digamos, más importante que los jóvenes hoy día es la flexibilidad laboral en general, porque como estamos devaluando, ¿qué cosa implica para el público una devaluación importante, ¿no? Que vamos a cambiar de sectores productivos, de sectores no transables, que son servicios, construcción, hacia sectores transables, que compiten en el mercado internacional o compiten en casa con importados. Pero está cambiando la estructura productiva gracias a la devaluación. Eso implica, para que funcione mejor, un mercado laboral flexible, para que justamente el trabajador pueda dejar un sector y irse al otro. Y en prácticas para contratar y despedir, creo que estamos en el puesto 130 y 148, ¿no? O sea, en la cola del mundo. Pero por un tema administrativo, es el Ministerio de Trabajo, que en su gestión administrativa del día a día inhibe contratos que sean más flexibles, ¿no? Claro, si contratar es difícil y despedir es difícil, no hay incentivos para que los empleadores, los empresarios apuesten por
solamente mano de obra, cuando es permanente tu demanda te atreves a meter gente cuando ya piensas pues que es permanente, ¿no? Pero si no lo haces. En lugar de tomar 5, tomas a 2 y esos otros 3 se quedan esperando en su casa o se quedan en informalidad. Entonces, para maximizar los beneficios de la devaluación, requieres un mercado laboral flexible. Sin eso, sin esa segunda pata, vas a ser escenarios más bien recesivos, ¿no? Correcto. Bien, nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa. Estamos conversando con el economista Elmer Cuba. Bien, regresamos, estamos conversando con Elmer Cuba, socio de Macroconsult. Vamos a hacer ahora perspectivas para el año 2015. ¿Cómo ves el entorno externo? ¿Cómo ves Estados Unidos, Europa, China este año? A ver, Estados Unidos muy bien, viene saliendo de sus problemas, creciendo una tasa importante de 3% por medio en los próximos trimestres. Y que puede crecer, ¿no? Claro, 3% es una cantidad casi, de lujo. Casi ¿no? subdesarrollado. Sí, ¿no? es una economía promedio mundial, ¿no es cierto? Claro. El mundo crece 3, Estados Unidos 3, es maravilloso. Ahora, eso tiene un efecto colateral negativo para nosotros, porque eso implica que ellos van a normalizar su política monetaria. Normalizar significa pasar de 0, que tienen hoy día, a un promedio de 4, que es lo natural, lo neutral, ¿no es cierto? Entonces, imagínense la Libor, por ejemplo, que está a 0.25, pasar a 4%, no digo en poco tiempo, pero nosotros calculamos que en año y medio, una vez que el FED decida subir sus tasas, se tomará un año y medio en volver a 4% de la tasa de interés. Entonces, ¿Y el dólar a cuánto se puede ir? Entonces? Claro, eso tiene un costo, digamos, primero crediticio y abundancia de crédito en los países en desarrollo, y en particular Perú, y también un efecto fuerte de devaluatorio, ¿no? Que el Banco Central va a tener que enfrentar sabiamente para permitir una devaluación, pero que sea muy suave, para que no active efectos hojas de balance. ¿Qué quiere decir eso? Empresas que producen soles, que tienen deudas en dólares, o familias que producen soles y tienen deudas en dólares. Todavía el crédito en Perú es de 40%, entonces puede activar hojas de balance negativas y ser más contractivo en el corto plazo. Entonces el Banco Central sabe eso, aprendió la lección del año 98. Ahora, siempre los efectos de un crecimiento de Estados Unidos al 3,5 o 4% van a ser mucho mayores que los costos o los aspectos negativos. Sí, pero no en el corto plazo, fíjate. O sea, en Estados Unidos, ¿no?, le vendemos la cuarta parte de las exportaciones, que a su vez son la cuarta parte del PBI, a Estados Unidos. Y sin embargo el crédito afecta a todo el crédito peruano. Claro, pero la mayor demanda norteamericana también activa la producción, por ejemplo, china. Lo que a su vez nos beneficia a nosotros en exportaciones de materias primas. En el balance es positivo, pero digo, en el corto plazo hay sectores que están complicados, ¿no? Correcto. ¿Y entonces, China cómo lo ves el próximo año? China tiene problemas digamos, el próximo año lo veo creciendo a un 7% todavía. Que está dentro de su plan quinquenal, ¿no? Pero tiene anidado dos problemas centrales, ¿no? Ciertas burbujas inmobiliarias en ciertas ciudades importantes. También un crédito bancario bajo la sombra, ¿no es cierto? Un shadow banking que nadie sabe el tamaño que tiene, pero se observa indirectamente viendo la interbancaria. Ese es un problema que los chinos no han trabajado, ¿no? Que es la informalidad de casi todo, su información. Sí. Además, China nunca se ha graduado todavía en buena política macroeconómica, es una economía vertical, ¿no? El capitalismo de Estado no tiene pues los instrumentos para lidiar con ese tipo de problemas, ¿no? No tiene un FED, digamos, ¿no? ¿Y Europa para Europa sí está un poco estancada, ¿no? Creciendo menos de 1%, se espera menos de 1%. Sin reformas están hechas. Y sin reforma, y con un desempleo pues en promedio de toda la zona euro de 12%, descomunal. Altísimo, ¿no? claro. Y no se espera mucho de Europa, no se apostaría nada. Correcto. Entonces, con Estados Unidos a la cabeza, China más o menos manteniendo las tasas de crecimiento, Europa ceteris paribus, o sea, es ya casi una constante. ¿Cómo ves tú el crecimiento para Perú del próximo año? ¿Cuáles son las expectativas de Macroconsult? Claro, viendo un poco las razones que nos han llevado del 6% a 2.5% este año, cuáles se van a revertir y cuáles van a ser permanentes, ¿no? El choque de oferta que hablábamos, agricultura, pesca y minería, se va a revertir. Eso te da más crecimiento que el próximo año que este año, ¿no? El choque negativo de tema de intercambio ya se dio, ya bajó el cobre. Nadie espera que el cobre esté debajo de 3, está en 3 y se espera que esté plano. El oro también, en 1.250 la onza, se espera que esté plano. Entonces ese segundo choque negativo de tema de intercambio ya ocurrió, ya hizo tierra, ya nos afectó, pero no va a seguir ocurriendo, ya llegó, ¿no? Ahora, las tecnologías están produciendo cada vez más productos que pareciera van a terminar sustituyendo al cobre y bueno, al oro no tanto, pero al cobre sí, con lo cual nosotros podemos seguir teniendo un shock. Pero todavía no durante 5 o 10 años, ¿no? Entonces, ese segundo factor también se terminó. El tercer factor, que es la salida de capitales y de evaluación y tasa de interés, ese va a ocurrir, ese más bien se va a activar cuando el FED decida mover sus tasas. La única amenaza externa para Perú
aparte de China, por supuesto, es el FED. La tasa de interés. ¿No? Que puede subir más o menos rápido, puede afectar. Pero Perú está preparado, equipado para eso. Tenemos reservas en el Banco Central. Entonces, ese es el único choque que va a afectar el crecimiento. Pero más importante es el estado de ánimo de los inversionistas locales o internacionales que invierten en Perú. Esos hoy día están, como decía al principio, las expectativas están empatadas, ¿no? entre optimistas y pesimistas. Y si Perú crece poco durante los próximos 6 meses, que es lo más probable, eso puede perdurar y la demanda agregada interna puede no responder. ¿Cuál es la franja en la que ustedes esperan el 2015? Los números ahorita supone una respuesta fiscal más agresiva y llevarnos a un 4.9%. 4.9, casi 5. Con una respuesta fiscal agresiva. Correcto. Que no la estamos viendo. Si esa no ocurre, vamos a tener que revisar esos números a la baja. ¿Y si trabajamos en bandas, de qué estamos hablando? ¿4 a 5 entonces? Tenemos más pegados un número al 4, en verdad. ¿3,5 a 4,5 entonces? Yo creería que entre 3 y 4,5 es una franja es muy una razonable. Franja razonable para el próximo año. Pero no es la idea, ¿no? La idea es que estar encima de eso. O sea, separemos lo normativo y lo positivo. Claro, lo normativo nos diría, oye, porque el PIB potencial todavía está en 6%, entonces la brecha de productos se está abriendo y hay que luchar contra eso, ¿no? Todos sabemos que el PIB todavía está, el potencial está por encima de lo observado. Claro, solo con mejoras institucionales, según Sebastián Edwards, ganaríamos entre 2 y 3% de... Claro, pero esas demoran más, ¿no? Nadie reactiva con un buen tribunal fiscal, ¿no? Correcto, pero es algo en lo cual igual tampoco no estamos haciendo nada ¿no? en años, además, en años. Entonces, el día, eso va a afectar, eso es más grave. Lo que tú dices es mucho más grave porque afecta al crecimiento peruano del futuro, de los próximos 5 o 10 años, no solamente el 2015, ¿no? Pero para que eso no ocurra, el 2015 no debe encontrar creciendo más rápido. ¿Qué reformas puede hacer el gobierno? ¿Qué acciones puedes tomar a un año ya? Mira, a mí me gusta mucho una que es... cambiar fuertemente la manera como opera el Ministerio de Trabajo. La ley peruana laboral hoy te permite contratos más flexibles en el corto plazo para aumentar el empleo formal, ¿no? Y no está ocurriendo, ¿no? Es como tener una ley penal que no ocurre, ¿no? Una ley tributaria que no ocurre. Correcto. Esa parte laboral, parte del problema es que el Ministerio no hace bien su trabajo. Es demasiado laboralista, va a las empresas más formales, las aprieta y lamentablemente el Ministerio de Trabajo siempre es visto como una cuota partidaria, ¿no? Porque ahí necesitas un especialista. Y eso, si el gobierno ya se mira, el ministro Tarola pues no es necesariamente un laboralista, ¿no? Efectivamente. Toledo ya criticó, García criticó esta reforma tímida del MEF, pero si el presidente Humala se la ha jugado, que dé un paso más allá, que se la juegue por realmente hacer algo por los trabajadores que menos tienen, ¿no? Que es parte de la inclusión. Claro, en verdad para eso sirven pues los indicadores a final de cuentas, ¿no? El Foro Económico Mundial, el Doing Business, cualquiera de esos indicadores te sirven para crear futuro. La inclusión social es una frase bonita, pero su verdadera cara es la inclusión laboral, ¿no? La gente quiere ser incluido laboralmente. Yo no quiero que me des una dádiva en juntos, pensión 65. Ok, estoy en la pobreza extrema, quiero que me ayude, pero más yo quiero caminar solo en la vida. Y eso lo hago trabajando. Entonces, inclúyeme laboralmente. El papel del trabajo debe ser ayudar a salir de las trampas de pobreza, pero no necesariamente a, como tú dices, una dádiva que te saca de la trampa de pobreza, pero te mantiene pobre al final de cuentas, ¿no? Así es. Entonces, ese paso lo puede dar el presidente Humala sin ningún problema. No requiere mayoría en el Congreso, no requiere nada. Simplemente requiere llamar por teléfono en las próximas horas a su ministro, ¿no? Claro. Bien, Elmer, te agradezco muchísimo por la visita. Bien, vamos nosotros a una pausa y regresamos.